Hoy tengo de invitada a Julia Mengolini, fundadora de Futurock. Lo que creo es que en todo el mundo los medios de comunicación más interesantes están siendo los medios de comunicación que involucran a sus audiencias en su financiamiento. Y como el acceso a una antena y una frecuencia era sumamente oneroso y complicado, entonces dijimos, bueno, vamos online. Mediaventurados Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Si vienes escuchando últimamente los episodios de esta temporada 3, verás que vengo hablando de las oportunidades y las posibilidades que tiene la radio 100% digital, la que va por streaming. En un episodio anterior hablé con el gerente de cadenas musicales del Grupo Prisa, Vicente Argudo, donde habló directamente del éxito que la aplicación de los 40 tiene a través de formatos 100% digitales y una cantidad de oyentes y de conocimientos de audiencias que lograron gracias a desarrollar un producto que no va por las antenas de frecuencia modulada. También con Agustín Espada, en un episodio anterior, conversamos sobre los casos de éxitos de radios que no están en el sistema tradicional y que sin embargo tienen una gran diferencia, y es la posibilidad de que los propios usuarios se convierten en donantes o en suscriptores o en mecenas de esas radios. Si escuchaste el episodio de Un Dínamo, la radio de rock and roll con El Gallo, también vas a descubrir allí que hoy hay grandes oportunidades para las radios digitales. Hoy es el turno de hablar con Julia Mengolini, la fundadora de Futurock, una radio que comenzó hace 5 o 6 años en la Argentina, cuando un grupo de periodistas se quedó sin trabajo en radio y quisieron lanzar una, pero como no tenían presupuesto para poder tener una antena de frecuencia modulada y una licencia oficial, decidieron hacerlo a través de Internet. Conoce en este episodio la historia de Futurock y toma apuntes de las muy buenas ideas que pueden desarrollarse creando comunidades utilizando Internet como base para la construcción del mensaje, del medio y, por supuesto, de la estrategia editorial y comunicacional. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo@unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Julia Mengolini, tú vienes de hacer radio, televisión, y un día te encuentras creando una radio 100% digital, que no emite ni en AM ni en frecuencia modulada, y que además entras en un mundo donde competís con un mundo infinito, porque Internet tiene todo, video, audio, podcast, portales, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que diseñaron para empezar a buscar oyentes cuando crearon Futurock? Yo lo que te tengo para decir sobre eso es que en realidad lo que creo es que la clave del éxito de Futurock tiene que ver con los contenidos y que después los formatos, las plataformas, las formas en las que nosotros llegamos a ese otro oyente tienen que ver exclusivamente con el mensaje que nosotros tenemos para decir. Pero perdón, te decía, las plataformas y eso en realidad se fueron diseñando a partir de las necesidades y las posibilidades. Nosotros cuando empezamos a pensar en que queríamos hacer una radio, lo hicimos a partir de una necesidad y de un vacío comunicacional. Entendíamos que había un cierto mensaje que no estaba siendo transmitido, que faltaba una radio para la juventud, para una juventud politizada, comprometida, progresista, feminista, que esa radio no existía. Entonces, la radio que nosotros ideamos era sobre todo en términos de contenidos.
Y después dijimos, bueno, a ver, ¿cómo la podemos hacer? Y como el acceso a una antena y una frecuencia era sumamente oneroso y complicado, entonces dijimos, bueno, vamos online y hagamos una radio lo más profesional posible, aunque sea solamente en internet. Después Futurock un poco se convirtió en un caso de estudio y entonces muchas veces hay una interpretación equivocada que asume una especie de fórmula donde nosotros dijimos, sí, tiene que ser online solamente porque ahora no sé qué cosa. La verdad que nosotros queríamos una antena y de hecho nosotros al día de hoy queremos una antena. Por más que la radio sea muy exitosa en internet, nosotros tenemos plena conciencia de que nos estamos perdiendo mucho el oyente del auto, por ejemplo. Porque en el auto todavía uno viene y se sube, por más que vos puedas poner tu teléfono con Bluetooth y escuchar Futurock, en realidad en el auto te gana la pereza y vos lo que querés poner es un botón donde está la radio que tenés seteada. Entonces, yo conozco un montón de gente, me pasa con muchos amigos que me dicen, no, yo por ejemplo en el laburo, en la oficina, cuando tengo la compu pongo Futurock, pero cuando me subo al auto no escucho más Futurock. Nuestra radio en realidad está definida por el contenido. Y esa otra cosa que todo el mundo nos pregunta es, ay, ¿por qué los escucha la juventud? Como, no es más que porque nosotros hacemos un poco la radio que a nosotros nos hubiese gustado escuchar a los 20. Julia, hay una particularidad que tiene Futurock y te diré que va a ser el principal argumento por el cual la gente está viendo y escuchando este podcast. Futurock es una radio que tiene suscriptores, tiene personas que están dispuestas cada mes, como pagamos una suscripción de Netflix, a pagar para, de alguna forma, apadrinar y sostener el proyecto. ¿Cómo surgió la idea de que haya suscriptores que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que son en líneas generales el principal ingreso que tiene la radio? Sí, bueno, lo primero que te tengo que corregir es que no son suscriptores, justamente vos lo comparabas con Netflix. Vos te suscribís para recibir un servicio a cambios. En este caso no es una suscripción, de hecho en términos bien técnicos es una donación. Ok. Porque no hay ninguna, no hay una contrapartida. Es una decisión que toma el oyente que tiene ganas y solamente por ese motivo decide colaborar, porque tiene ganas, que el proyecto exista. Y es cierto que, es, como decís vos, que es el principal sostén económico de la radio, que representa más de la mitad de nuestros ingresos. Y esto ahora, en otras épocas, fue incluso mucho más que la mitad de nuestros ingresos. La comunidad, como le llamamos nosotros, es absolutamente fundamental, garantía de existencia, garantía de futuro, garantía de crecimiento. Y en un momento, esto, como te digo, garantía de existencia, porque vos me preguntabas recién cómo se nos ocurrió. Nosotros a los 6 meses de existir como radio, nos encontramos en una paradoja, estábamos en una reunión muy preocupados los socios, porque la paradoja era esta, a la radio le estaba yendo espectacular en cuanto a audiencia y en cuanto a la fidelidad de esa audiencia y en cuanto a lo que estábamos generando y nos estábamos por fundir. Y entonces ahí lo primero que nos dimos cuenta es que en realidad los medios de comunicación no se manejan con la lógica del mercado. No es verdad que vos tengas una muy buena audiencia va a hacer que vengan un montón de sponsors a ponerte plata. Y ahí fue que en esa reunión se nos ocurrió decir, bueno, apelemos a nuestra audiencia, pidámosle a ellos, hagámoslos parte. Y acá estamos con una comunidad que luego tuvo un montón de efectos, incluso que fueron más allá del mero aporte económico, ¿viste? Y eso tampoco lo imaginábamos cuando diseñamos esto. Es decir, la comunidad la diseñamos para que nos sostenga en términos económicos. Y después se generó ahí entre los socios, como le llamamos nosotros, y no suscriptores, como una suerte de relación mucho más profunda con la radio, que se sienten parte de algo, ¿no? A partir de eso es que se nos empiezan a ocurrir un montón de otras cosas que nosotros le podíamos agregar a nuestro universo para hacerlos cada vez más parte. Entonces empezamos a hacer fiestas, festivales, donde obviamente a esas fiestas los socios tienen siempre un descuento enorme, pueden entrar gratis a los festivales. Y ahora la última novedad es que hace 2 meses tenemos un bar.
pusimos un bar y bueno, el bar explota todos los días y la verdad que está lleno de oyentes. Y los socios tienen 2x1 en cerveza. Generamos un espacio físico de encuentro de esa comunidad de oyentes que se sienten parte de algo y ahora se pueden ver, se pueden conocer, se pueden abrazar, se pueden enganchar, nos pueden ver a nosotros, podemos conversar, podemos como tener ese lugar de encuentro ya físico, ¿no? ¿Qué hace o qué planes tiene Futurock en el desarrollo de productos específicos como podcast? Porque recién hablabas, ¿no? Ustedes ya se fueron incluso a un mundo totalmente tangible, muy real y muy palpable, que es tener un bar donde la gente se puede encontrar, donde se pueden encontrar todos. Y eso ya es un producto original porque eso conecta mucho con ese aspecto bien humano, bien cercano, bien, vamos a vernos las caras, Claro. no solamente a través de videoconferencia. Mira, nosotros tenemos muchos podcasts que están hechos como en formato podcast específicamente, en el sentido en el que son guionados, muy, muy editados, duran unos 20 minutos y son hechos solamente para ser subidos a la plataforma que todos conocemos que sube los podcasts. Y tenemos uno sobre Charly García que es muy lindo, tenemos uno que se llama Cátedras Devaluadas, que es más de política, pero política y filosofía, como muy guionado. Tenemos uno que se llama PCR, que hace Ernesto Resnick, que lo empezamos a hacer en pandemia, PCR, que es Pandemia y Ciencia por Resnick, y ese podcast ahora, medio saliendo de la pandemia, se transformó en un podcast de ciencia. Después tenemos un podcast sobre la historia de la cumbia. Tenemos como varios podcasts que son hechos como podcast. Y después los contenidos también, lo que hacemos es que los contenidos de la radio, las columnas, un montón de cosas, casi todo se corta y se sube a Spotify. Entonces, muchísima gente va y escucha su contenido favorito, si no lo pudo escuchar en vivo, va y lo busca en Spotify porque sabe que todo eso está subido. Una de las particularidades que tiene lo digital, y esto lo dicen todos los manuales, ¿no?, de estrategia digital, tenés que conocer a tu cliente, o en este caso, a tu oyente y a tu comunidad. ¿Qué fue lo que aprendieron ustedes? Y más de la experiencia, vos venías de la radio y de la tele, del mainstream, a una experiencia digital, ¿y con qué sorpresas crees que te encontraste en el ámbito digital al conocer más a tu usuario? Mira, en realidad nosotros al usuario o al oyente lo conocemos mucho, pero no tanto por habitar el mundo digital, sino justamente por la comunidad. Y volvemos a la comunidad. Es esto, es como cuando ellos deciden ser parte, llenan un formulario y dejan sus datos. Entonces, ahí nosotros tenemos como una base de datos donde nosotros sabemos más o menos dónde están distribuidos, en qué ciudades hay más, menos socios, y obviamente la cantidad de socios de alguna manera es una porción que representa un poco la cantidad de oyentes que va a haber en esa ciudad. Sabemos más o menos en qué franja etaria están, sabemos más o menos cuáles son sus intereses, a qué se dedican, sobre todo por esto que te digo, ¿no? Porque al ser socios ellos llenan un formulario y entonces tenemos mucha información. Pero después también pasa una cosa en la radio, que de vuelta, te tengo que discutir lo de la parte digital, porque a mí me parece que esto es muy de la radio. Uno se comunica mucho con oyentes. Entonces, nosotros escuchamos mensajes de oyentes todo el tiempo, pedimos que llamen, hablamos con ellos. Entonces, me parece que en esa ida y vuelta también los terminamos conociendo bastante. Pero si vos me preguntas cuál de los datos más a vos te sorprende, es que nos dimos cuenta que nosotros tenemos socios que son muy buena gente. Es toda gente con mucha ternura, como muy amorosa, es como si fuera gente que nunca va a tratar mal al mozo. Hay algo que los define como con un espíritu muy solidario. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Una de las grandes
dificultades que tienen hoy todos los emprendimientos que tengan que ver con medios puramente digitales es cómo consiguen su financiación, ¿no? En el año 2008, Rupert Murdoch, el fundador de News Corp, pronunció una frase inolvidable que dijo más o menos, muchachos, no hay plata para todos. Cuando dijo, a ver, pueden crecer miles de medios, pero el mundo publicitario tiene un límite. El punto es que, ¿cuáles son entonces esas opciones y esas alternativas? Y vos me ibas a explicar que hay todo un aspecto también muy politizado a la hora de las campañas, que es algo que muchos emprendedores, sobre todo en Hispanoamérica, no lo tienen muy presente, que es que no es que pongo un producto, me va bien en audiencia y me llegan los sponsors. Bueno, a mí lo que me parece es que estamos en un momento donde los medios de comunicación están hiperconcentrados, esto es un fenómeno global, están posiblemente más concentrados que nunca en la historia, y que además no solo eso, sino que los medios de comunicación son apéndices de empresas mucho más grandes que se dedican a otras cosas también. Que muchas veces los medios de comunicación los tienen, por lo general, yo te voy a pintar un panorama muy oscuro, no sé si vos vas a estar de acuerdo con esto, pero que esas grandes empresas tienen sus medios de comunicación para tener, obviamente, influencia sobre la opinión pública y poder seguir llevando adelante sus negocios de la manera en la que los quieren llevar. Creo que al final la mayoría de los medios de comunicación y los grandes conglomerados terminan siendo negocios que pocas veces tienen a la información y a la comunicación como su principal objetivo. Entonces ahí donde yo creo que está el problema. Yo lo que creo es que nuestros medios como Futurock, muchas veces tienen problemas de financiamiento, no solamente por ser digitales, que eso también sucede, porque todavía hay como una idea de que como un medio digital no es tan importante, sino que también tiene que ver con nuestros mensajes, con los mensajes que creo que muchas veces a quienes tienen la plata les molesta. Pero yo creo que donde realmente está la plata no hay un interés en financiar medios como los nuestros, porque no se está de acuerdo con el mensaje, básicamente. Por eso también, y quiero completar la idea, lo que creo es que en todo el mundo los medios de comunicación más interesantes están siendo los medios de comunicación que involucran a sus audiencias en su financiamiento. Hay una paradoja, Julia, respecto de que Internet nos trajo, como se dice popularmente, una democratización del canal. A mí me gusta hablar de la era de la escasez. Antes de Internet era la era de la escasez. El que tenía el canal era el que dominaba, ¿sí? Los que tenían las frecuencias de radio o los que tenían los canales de televisión, claro, eran donde pasaban los ingresos. Cuando llega Internet, y esto es lo que lleva a la crisis, a los periódicos, a las radios y a los canales de televisión, claro, llega Internet y resulta que Julia Mengolini, con un grupo de colegas, si no encuentra un espacio en una radio tradicional o en un canal de televisión, tiene la libertad a un costo muy bajo de crear un producto y de llegar a unas audiencias concretas. Pero qué paradójico es que mientras se democratiza, por un lado, con Internet, esta libertad de poder crear, de poder compartir y de encontrar nuevos canales para las audiencias, uno tendría que llegar a la conclusión de que en realidad la hegemonía hoy no debería existir. Mediaventurados. Presentado por Jorge Haley. Julia Mengolini, ¿qué te imaginas que será Futurock en 5 años? Mira, no sé, yo la verdad es que nunca me puedo imaginar demasiado nada. De hecho, me hacen mucho la pregunta de ¿qué se imaginaban que iba a pasar cuando se sentaron a decir hagamos una radio? Y yo la verdad es que no me imaginaba nada. Pero la gente se queda como diciendo, pero entonces ¿por qué la armaste? ¿Entendés? Si no tenías sueños. No, sí, los sueños los tenés, pero yo lo que te puedo decir es que también el proyecto va tomando sus propias formas, como que la dinámica un poco se va haciendo al andar. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener una editorial, que íbamos a sacar 20 libros, que los libros iban a vender un montón. De hecho, es una parte importante de Futurock, su editorial también. Tampoco nos imaginábamos lo del bar y de pronto se nos ocurrió y ahí está. Sí, lo que te puedo decir es que yo pienso mucho en el envejecimiento. Ya tengo 40 pirulos.
Lo que también nos damos cuenta es que nosotros estamos envejeciendo con nuestra propia audiencia. Nosotros empezamos siendo como una radio de treintañeros, que le hablábamos a veinteañeros, si querés. Ahora ya somos más cuarentones, que le hablamos a treintañeros, como si nuestra audiencia tuviera una década menos. Y a mí me parece que eso está bien. No hacer un esfuerzo por permanecer joven, pero sí estar siempre con las antenitas comprendiendo mi época. Yo creo que seguir teniendo algo para decir y seguir siendo siempre contemporáneo es entender tu época, pero con la edad que vas teniendo. Las conclusiones de Mediaventurados. Número 1. Si estás pensando en lanzar una radio 100% digital, es importante que tengas una idea muy concreta, un propósito, un sentido, mucho antes que pensar en el formato de negocio, incluso antes de pensar en las audiencias. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de crear esa radio? Como decía en un episodio anterior Vicent Argudo. Número 2. Hacer una radio digital requiere de mucho trabajo, pero curiosamente no es el trabajo de realización propia de la radio, porque gracias a la existencia de herramientas digitales que hoy permiten programar una radio 24 horas de manera totalmente automatizada, esto no es lo más difícil. Claro que es importante que eso suene bien, que tengas buena música, que tengas buenos identificadores y que realmente escuches una programación de radio profesional. Pero lo verdaderamente complicado es el trabajo de distribución y de dar a conocer en un universo tan amplio como el de Internet que existe una propuesta especial para una audiencia especial. Buscar la creación de comunidades, trabajar naturalmente en el mundo de las redes sociales. Por eso es clave la estrategia que vas a tener en la distribución de tu radio digital, porque es muy difícil encontrar hoy una radio. De tal manera que ahí es donde está el trabajo más duro y más fuerte para poder llegar a las audiencias. Número 3. En este episodio dijimos que hace muchos años quien controlaba el canal era el dueño del negocio. Por eso los canales de televisión, las radios o los periódicos tuvieron una etapa muy exitosa económicamente, de muchísimos ingresos y de grandes ganancias. Claro, la llegada de Internet cambió esto. ¿Por qué? Porque ya no se trata del canal. Y este es el mensaje que hay que hacer hincapié permanentemente en el mundo de la radio. ¿Qué vas a contar? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el mensaje con el que quieres llegar a una audiencia? Y sobre todas las cosas, en el ámbito digital, ¿cómo puedes construir una comunidad? Lo que me gusta de Futurock es que hicieron una apuesta basados en una visión ideológica, en una mirada que, como decía Julia Mengolini, una visión progresista, con una fuerte presencia del mensaje feminista en la radio. Y eso canalizó a toda una comunidad interesada en todos estos temas, que son los que marcan la diferencia con el resto de los medios tradicionales. Por eso, no es el canal, es tu propuesta. ¿Sabías que los episodios del podcast y las notas en texto están en mediaventurados.com? Allí encuentras todas las temporadas y el contenido de la transformación de la radio. Que tengas una buena semana. Nos escuchamos muy pronto.